Buenas tal amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Phalanx, o como yo quiero decirle, al Helix. Gracias a Japoma, el a 2500 a nivel 50 cambia muy rápido a Talonflame, y Poliwrath lo mejor que tiene sería el puño hielo, ya que es daño neutral por ser también Pokémon de tipo fuego. Puño dinámico no le puede lanzar porque demora un poco más, y aparte de que tampoco es efectivo. Teniendo puño hielo y no teniendo el bonus stab, decide quedarse. Quizás le tiene miedo a Talonflame y quiere bajárselo como sea, arriesgándose a que le pueda lanzar un pájaro soda o doble pájaro osado. Le cambia muy rápido a Nidoqueen, 3/4 de vida, y puede lanzar después Nitrocarga, que va a ser suficiente para que pueda ganarle a Nidoqueen, asegurándose de que pájaro osado hubiese sido mejor. Decide lanzar Nitrocarga y ya puede tener casi la ventana del cambio. 2498 de PC va a ser el mejor que vas a poder tener al máximo. El a 2500 con 2-15-15 al nivel 50, y si quieres llevarlo para la Super 0-15-15 igual queda muy bien. ¿Por qué Mega Cuerno ahora? Porque la 2500 varía mucho el meta, sacándote inclusive a Cresselia, y puedes llevarlo a la 2500 normal, no en la Premier, siendo esta la Go Battle League porque todavía no está habilitado. Pero me preguntaron mucho por qué la 1500 tiene demolición y no lo llevas con Mega Cuerno, porque depende del equipo que tú utilices. Ya ahora hace su debut a nivel 50 Phalanx, o mejor dicho el Helix, como yo le digo. Puño hielo podía haberlo resistido, pero igual está bien que utilice Mega Cuerno, no es muy efectivo contra él, es ser un Pokémon de tipo lucha, así que lo puede resistir. Tiene el propio tipo, tiene esa parte, y bueno, lo que utilizó fue que varíe con el escudo, porque si le lanzaba fuerza bruta iba a estar más vulnerable, así que la estrategia sería utilizar doble fuerza bruta y esperar a que venga lo que venga, daño neutral, y vean cómo aguanta. Y esos contraataques me gusta, me encanta, fascinoso, delicioso. Segundo escudo que utiliza Japoma, y ya se lo farmea a básicos casi teniendo doble fuerza bruta, y viene a Bombas Snow, que normalmente podría quitarle la mitad de vida siendo un Pokémon a nivel 50, y con ese contraataque y teniendo bonus stab tiene muchísimo más, lo deja con el 1/4 de vida y termina ganando el Helix el combate. No sé, pero me encanta decirle así. Debilidades: tiene al hada, al psíquico y al volador solo porque es Pokémon de tipo lucha, y resistente al siniestro, al bicho y al roca. 75.000 polvos estelares. Sí que te va a costar bastante poder darle el segundo ataque, pero sí que te va a valer y va a servir mucho si es que lo quieres llevar dentro del meta. Con este video tenemos que llegar a la meta de los 700 likes para traerles el segundo video de la ardilla a nivel 50. Espero que pueda ser hoy, me encantaría poder traerles ese video, pero hay que cumplir con la meta de likes, y lo traemos así como lo hemos hecho con los videos anteriores, que le dije que podíamos traer a Zacian a nivel 50, que ya podía haber estado testeado, y ustedes llegan a esa meta y lo traemos al canal apenas sea lo necesario, que fue en la mañana que había llegado, y en la mañana mismo lo saqué, y eso que era 10 de la mañana, casi ni publico videos a esa hora, pero gracias a ustedes lo hice en ese momento exacto que habíamos llegado a la meta de likes. Surf no es muy efectivo, y cabezazo ya no le da la cobertura que va a necesitar, y cambia muy rápido Escavalier. Puede sacar a Talonflame, y a básicos es suficiente porque es debilidad por 4, por ser un Pokémon de tipo bicho y por ser un Pokémon de tipo acero no es muy efectivo. Taladradora ni Mega Cuerno puede resistir ambos, y acá solo queda el farmeo. Le puede quitar los dos escudos con pájaro osado por más que se nerfee, pero le sacan a Lapras muy rápido antes que pueda lanzar el Surf. Ya tiene el Nitrocarga, que con ese rango de vida es suficiente. Talonflame hizo su trabajo, al menos quitándole un escudo por si llega entre Surf, pero todavía se las guarda. Le tiene miedo a Talonflame con su último Pokémon. Siento de que puede tener doble debilidad a Talonflame, por eso que se ha asegurado el doble y que lo deje pasar, porque al final Phalanx puede ganar. El último Pokémon depende si es que también tiene hada. ¡Oh! Hablando del rey de Roma, el último Pokémon que se asoma, pero no, el Helix no le tiene miedo ni a los hadas, siendo un Pokémon de tipo lucha, porque le va a lanzar Mega Cuerno, que ojo, no es muy efectivo, pero a comparación de fuerza bruta, le lanza Hidrocañón con lo último que le queda de vida en Polio, y vuelve sin miedo a los hadas el Helix a ver qué es lo que puede hacer, aunque tuvo un ayudín a poquísimo de lo que tenía en Polio, y con lo último llega a ganar. ¡Ay! Guarde ahí. Llega la llamada y termina ganando Phalanx. El combate es de los combates que más me está gustando. En el tercero ya sabemos que tiene doble ataque de tipo roca, y que quizás pueda tenerlo con el ataque de tipo agua, pero no necesita cambiar a Talonflame porque sería innecesario, ni tampoco necesita cambiar, por más de que no sea muy efectivo, al Helix. Tranquilito se puede quedar con Empoleon y así llevarse la prioridad de Elite. Ninguno de los dos ataques es efectivo, así que no necesita gastar escudos, lo puede dejar pasar. Está buscando el busteo Kabutops, pero no lo hace, no le resulta, y él ha visto el video de Josedu, pero lo malo es que le ha tocado un Malit, y en este caso con Empoleon, con Japoma, que ha llevado a su Poké a nivel 50, y acá
buenísimo. Hasta el momento te recomiendo de que sí puedas hacerte de él. Quizás en el meta pueda variar mucho más y la ardilla hasta el momento está en el top 20 dentro del meta a nivel 50, así que apoyar con un like para que poder traerte ese video y puedas ver lo sorprendente que puede llegar a ser la ardilla. Pájaro osado, uy, tremendo daño, más de 3/4 de vida, lo ha dejado en el octavo, pero si tú me lanzas, yo te lanzo, es una con otra, y como no tienen nada que hacer con Talonflame, le lanza pájaro osado para asegurar y le ha quedado un escudo que quiere asegurárselo, y entra de nuevo Falinks a lanzar sus básicos de contraataque. No le hace mucho daño, encima se cuela el básico, eso es bueno, así que no necesita lanzar un ataque, solo necesita bajárselo casi toda la mitad de vida que ha tenido Sirfetch'd, y a básicos termina ganando este combate. Buenísimo Falinks, me parece genial, me parece fantástico, sabroso, delicioso. En el cuarto combate tenemos a Drapion versus Empoleon, daños neutrales y daños no muy efectivos por parte de Drapion, puede ser más del cuartito de vida, casi dejándolo a la par con la mitad, y un par de básicos ya lo dejarían en la mitad, pero Hidrocañón también hace su trabajo siendo un daño neutral que lo va a dejar muy tocado a Drapion. Después hay que pensar qué Pokémon podría tener detrás, y puede entrar fácilmente, si es que no tiene un Pokémon de tipo Hada. Falinks, a 2500 en la Premier, casi nulo que te puedan sacar un Hada, aunque no imposible porque ya le han sacado a Sylveon e igual pudo hacer su chamba, su trabajo, utilizando un poco del poder que ha tenido Empoleon, y le sacan rápido a Machamp. Quizás quiere asegurarse de que no le pueda lanzar avalancha a Talonflame, porque Talonflame con 2 escudos es grandioso. A mí sí me gusta cuando dejas a un Talonflame con 2 escudos, entró muy bien dentro del meta después de que le hayan dado calcinación, me gustó más, y esto puede ser contraataque. Escúchame, está nerfeado en el ataque y en la defensa y aguanta tajo cruzado. Cualquier otro Pokémon siendo un cañón de cristal ya hubiese estado muy débil, pero él lo resiste obligándole a que utilice su doble ataque, quitándole toda la energía que tenía. Así puede entrar Talonflame tranquilito, utilizar un escudo, pero poder farmear cualquiera de los ataques. Capaz le quiere lanzar la avalancha porque ya sería casi el último ataque que le va a lanzar, no va a poder lanzar uno más, porque si le lanza tajo cruzado sería innecesario, mejor sería asegurarse con el avalancha que le hace súper eficaz, y con el farmeo es suficiente. Y tiene la ventana de cambio por si acaso si le sacan un lead desfavorable, y tiene casi 2 pájaros osados. Ahora sí, tiene que ver qué Pokémon ingresa y a qué Pokémon utilizar, porque le pueden hacer el cambio. Lanza Snorlax y le hacen el cambio muy rápido a Drapion. No pudo hacer nada, tiene el pájaro osado, así que lo terminan de engañando. Qué gran baiteo, pero pájaro osado de nuevo. Quizás quiera farmear el doble pájaro osado y asegurarse, pero tiene mitad de vida, así que puede resistir el golpe cuerpo. Se arriesgaría a hacer el cambio muy rápido a Empoleon, y que puede utilizar el último escudo de Empoleon que tenga un cargado. Es una gran estrategia que utiliza muchas personas, muchos jugadores, inclusive le he visto utilizar a varios youtubers, así que lo he hecho muy bien Japoma. Y lo único que necesita es el pájaro osado en el caso de que puedas tener la energía, sino en el caso de que puedas tener la vida necesaria para resistir golpe a cuerpo de daño neutral. Puede resistir el primero, como ha farmeado el doble, va a lanzar después de este el segundo, y entra el básico con el cual puede lanzar el pájaro osado, porque ya había entrado con este, tenía el nitro carga que igual es suficiente, pero quiere darse el lujito de que Talonflame pueda ganar esto de la mejor manera después de ese gran cambio que le había hecho el rival. Con el pájaro osado se lleva la victoria. Vamos con el último combate, a ver si Falinks, nuestro Juelix, puede resultar mejor aún en el último combate. En el quinto tenemos Empoleon versus Machamp, pésimo lead, necesita hacer el cambio si es posible a Talonflame o si no al Juelix. Le sacan a Dragonite, tiene que esperar a que le lance el Garra Dragón, a menos que quiera seguir farmeando hasta el doble Garra Dragón. Un básico más y tiene doble pájaro osado, pero nunca llegan al doble, sino que es una metáfora que le doy a que pueda lanzar uno más. Un pájaro osado le va a hacer un gran daño a Dragonite si es que no lo escuda, y después suficiente para que le pueda lanzar el nitro carga, y lanza justo antes que le vaya a lanzar el ataque. Creo que ganó la prioridad porque siempre le va a ganar con el Garra Dragón, pero no le salió la jugada que esperaba el rival, y le sacan de nuevo a Machamp el arma que tiene. Tiene que entrar con Falinks sí o sí a lanzar sus mejores ataques con los contraataques. Notas la diferencia de que hace un Machamp con contraataque a lo que hace Falinks con contraataque. Ese es el claro ejemplo que te puedo dar con los contraataques, que ya le quitó la mitad de vida, mientras que Falinks sigue resistiendo, porque esto es dentro de la liga a nivel 50. Es el gran cambio que le puede dar, que quizás Machamp está muy bien con avalancha, pero siento de que esto ha sido mejor. Utiliza el doble escudo, ahora todo va a depender del último Pokémon que vaya a sacar el rival. Al saber de que Empoleon quizás lo puede dejar pasar y guardarse a un fuerza bruta, le va a faltar un básico, lo único que tiene que hacer es quitar el escudo. Cambia demasiado rápido y le sacan a Sceptile. Y no, esto es imposible. Si tiene el hoja aguda es un daño neutral, por más de que sea un Pokémon de tipo acero, pero le llega a quitar la mitad de la vida, y con 13 milladoras es suficiente para que
pueda ganar el combate, porque se ha quedado sin escudos. Necesita lanzar un pico taladro, a menos de que pueda llegar al megacuerno, pero se ha quedado con un básico de un fuerza bruta, así que va a necesitar como 4 básicos, o no, 2 básicos más para que pueda llegar a ese combate. No, 3 básicos. Me estoy trabando en esto. 3 básicos para que pueda llegar a megacuerno, cosa que ya ha farmeado con 6 semilladoras, y le lanza una hoja aguda más para que pueda ganar. Y pues en el último combate no lo pudo ser, pero eso queda demostrado que puede servir muy bien. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Si es que llegamos a la meta de likes, vamos a traerte el segundo video más tardecito al canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games, y nos vemos en el próximo video. Chao.